Para el análisis de hoy, no es un libro. No para nada. Es algo, la verdad, mucho más especial. Una sola hoja de papel. Una sola hoja. Y es enorme, de más de 1 metro de largo. Es una pieza única, sí. Estamos hablando de un documento que compila José Antonio García, y su fuente principal son los apuntes para la historia de Colotlán. Ok. Pero fíjate, lo más fascinante es que la investigación actual apunta a que el autor real fue otro. ¿Ah, sí? Sí, un pintor local del siglo XIX llamado Antonio García Rivera. Y aquí viene la ironía, una que es, bueno, es tremenda. A ver. A pesar de dejarnos este tesoro, de crear esta memoria, murió en la total insolvencia. Lo enterraron en una fosa común en 1902. Qué fuerte. Qué destino tan duro, ¿no? Crear algo que perdura y terminar así. Durísimo. Pues bueno, nuestra misión hoy es precisamente esa. Vamos a desglosar este documento para entender el origen, las costumbres, los eventos que formaron la identidad de Colotlán, allá en Jalisco. Desde sus raíces prehispánicas hasta finales del XIX. Exacto. El autor nos lleva muy atrás en el tiempo, a los orígenes míticos. Sí, arranca con la teoría de la migración desde Asia, ¿no? Cita a Ferrer y Cook, el estrecho de Bering, lo que se sabía en la época. Exacto, refleja el conocimiento de su tiempo. Habla de los toltecas, los aztecas y cómo distintas familias fueron bajando, poblando Sonora, Sinaloa. Hasta llegar a Zacatecas y a este valle en Jalisco. Pero ¿sabes qué me atrapó? La descripción del mundo espiritual que encontraron aquí. Claro, eso la ventana a la cosmogonía local, a los dioses que se adoraban en el valle antes de todo. Menciona 3 deidades principales. Así es. Estaba Tepilzantieli, que era el dios de los temporales, y lo representaban como un niño. El clima, fundamental para la agricultura. Luego Eri, el dios de la ciencia, con forma de hombre. El conocimiento. Y finalmente Nayarit, el dios de la guerra, que pues obviamente llevaba arco y flechas. Un panteón muy funcional, si lo piensas. Clima, conocimiento y guerra, los 3 pilares de supervivencia. Ahora el autor narra un dato que me pareció muy revelador. Dice que cuando llegaron los primeros españoles, con Pedro Alméndez Chirinos, ¿Sí? no encontraron ninguna población grande. O sea, el lugar estaba casi vacío. ¿Y da una razón para ello? Sí, lo atribuye a las guerras constantes entre los tibultecos, guachichiles y los cascanes. La zona era un campo de batalla. Y ese vacío, esa falta de una estructura de poder centralizada, es la clave para entender todo lo que pasó después. Por la llegada de Juan de Tolosa. Justo. 10 años después, en 1546, Tolosa llega a Zacatecas, y su estrategia es radicalmente distinta. El documento dice que, en lugar de llegar con la estada, Tolosa acarició a los indígenas, les dio regalos, les prometió enseñarles sobre el verdadero Dios. Una estrategia muy inteligente. Inteligente, pero suena increíblemente cínico, ¿no? Digo, viéndolo desde hoy. Bueno, el texto lo narra desde la perspectiva del siglo XIX. Lo ve como una mezcla de astucia y misión civilizadora, sin nuestra carga crítica. Para el autor, fue una estrategia que funcionó. Y vaya que funcionó. Los locales le perdieron el miedo y, como sabían que a los españoles les interesaban los metales, pues se los mostraron. Tolosa avisa a Cristóbal de Oñate y para 1548. Ya estaban fundando Zacatecas. Se desató la fiebre minera. Y eso cambió el norte de México para siempre. Entendido. Entonces, las minas de Zacatecas son el catalizador. Pero aquí me surge una duda. Parecía que con fundar Zacatecas era suficiente, ¿no? Me sorprende que tuvieran que fundar otro pueblo como Colotlán. Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es no. No era suficiente. El documento lo explica muy bien. ¿Por qué? Porque la región seguía siendo una frontera salvaje. Las tribus que no habían sido sometidas, a las que el texto llama salvajes, atacaban constantemente las rutas, las nuevas colonias. El gobierno español necesitaba asegurar el territorio, no solo explotarlo. Y la solución fue crear puestos militares. Exactamente. Fundaron presidios, fortalezas, y uno de ellos fue el fuerte de Colotlán, en 1589, junto a un ojo de agua caliente. Un punto estratégico. Y aquí el propio autor señala una confusión histórica que me encantó. El fuerte se llamaba Colotlán, pero la villa, que se fundó el 21 de agosto de 1591, tenía otro nombre. Un nombre larguísimo. Sí,
la Villa de la Nueva Tlaxcala de Quiahuiztlán. Uf, Pero con el tiempo, la gente le empezó a llamar San Luis de Colotlán, seguramente por el fuerte, por la costumbre. y ese nombre, Nueva Tlaxcala, lo es todo. Es la clave del proyecto. ¿Por qué? Porque la villa no se fundó con colonos españoles cualquiera. El virrey, por orden del rey Felipe II, mandó traer a 400 familias de Tlaxcala, Los aliados de los españoles en la conquista. los aliados cruciales, y aquí los usaron como una herramienta de colonización cultural. No eran solo pobladores, ¿Eran agentes del cambio? El documento dice que vinieron para que enseñaran las artes a los indios y para pacificar la región. y a cambio, la corona les dio privilegios especiales. Claro. La cédula real les concedía beneficios a ellos y a sus descendientes. Exención de impuestos, derecho a portar armas, a montar a caballo. Eso creó una sociedad muy estratificada desde el día 1. Totalmente. Colotlán no nació como una villa homogénea. Era un mosaico social diseñado con un propósito. Un diseño que se ve hasta en las calles. El texto describe cómo se dividió en 3 barrios para separar a las clases. A ver, Tlaxcala para los tlaxcaltecas y la nobleza española. Solatitán para los indígenas locales, los originales. Y Tochopa para los recién llegados, los avecindados. es una segregación planificada. Es una radiografía del poder colonial. Al separar a la población, estableces una jerarquía y dificultas que se unan contra la autoridad. Es el clásico divide y vencerás. Y me pregunto, con una sociedad tan dividida de origen, ¿qué los mantenía unidos? ¿Cómo forjas una identidad común ahí? Pues la respuesta casi siempre, en la Nueva España, fue la religión. Claro. Pero la forma en que lo hicieron en Colotlán fue todo menos convencional. Supongo que la iglesia asignó un santo patrón y ya está. Ah, ahí te equivocas. Y es para mí el detalle más maravilloso del documento. No hubo imposición. Entonces, Lo decidieron con una rifa. Una rifa en la plaza pública. una rifa. ¿Es en serio? No, eso sí no me lo esperaba. A ver, cuéntame. El autor nos pinta la escena. El 1 de marzo de 1602, todos reunidos en la plaza, debajo de un mezquite. Con el gobernador, los padres franciscanos. Increíble. Escribieron los nombres de los santos en papelitos y los sacaron de un sombrero. Como un sorteo. ¡Qué maravilla! ¿Y cuáles fueron los resultados? Para santo patrón de toda la villa, salió San Luis Obispo de Tolosa. Ok. Para el barrio de Tlaxcala, la Purísima Concepción. Para el de Tochopa, San Lorenzo Mártir. ¿Y en de los indígenas locales? Ellos no participaron. El barrio de Soyatitán ya había adoptado a San Nicolás Tolentino. Ah, mira. Y la historia de ese santo es un ejemplo perfecto de sincretismo. La imagen de San Nicolás se la habían regalado los tlaxcaltecas, y los de Soyatitán tenían una costumbre muy particular. ¿Cuál? Se llevaban la imagen a los cerros, a las cuevas, para atraer a los indios alzados. Le hacían danzas, rituales, y los españoles lo permitían porque era un medio mejor de conquista. Una evangelización en sus propios términos. Una conquista cultural. Exacto. Y las otras fiestas que describe son increíblemente coloridas. Para la de San Luis habla de la morisma. Sí, Jóvenes a caballo, con turbantes, cascabeles, haciendo figuras al son de un pito y un tambor. una representación de moros y cristianos, muy popular, una forma de espectáculo y pedagogía religiosa. Y para la fiesta de la Purísima estaban las colgaduras, arcos de sotol, de donde colgaban cintas con pesos de plata, cucharas, platos, pan, fruta. Una explosión de color y abundancia, me imagino. Totalmente. Y todo esto nos lleva a la visión que el autor tenía del indio puro, como le llama. Una visión muy del siglo XIX, claro, algo idealizada. Sí, pero nos da pistas, ¿no? Lo describe como noble, dócil, hospitalario, muy formal en sus tratos. Sí, con un fuerte sentido de comunidad. Me llamó muchísimo la atención el detalle sobre la confianza. Dice que para pedir un préstamo bastaba con dar un pelo de la barba como garantía. ¿Un cabello? Un cabello. Y con eso la palabra se cumplía. Hoy nos parece de otro planeta, ¿no? Totalmente. Imagina ese nivel de honor. Menciona también que los hombres no se casaban hasta los 25 o 30 años, una sociedad muy ordenada. Y esa sociedad, tan ordenada, se enfrentó de lleno a un siglo XIX que fue de todo menos tranquilo. Turbulentísimo.
La última parte del documento es una crónica año por año. Es como leer los titulares de un siglo. Y empieza con una nota que te golpea. Para 1807, una hambruna tan terrible que la gente, y lo cito, se comían los cueros de los guaraches tostados. Uf. Esa imagen es de una potencia brutal. Te transmite la desesperación. Se te queda grabada. Y en medio de esa precariedad surge la figura central de esta parte. Marcos Escobedo, el gobernador local. Un personaje fascinante, lleno de contradicciones. Muchísimas. En 1808 lo vemos como el más leal al rey. El cronista narra cómo organiza una jura de lealtad a Fernando VII, que es un evento masivo. Épico. Convoca a los 33 pueblos de la frontera. Dice que había tantos flecheros que se nubló el sol y que el estandarte real lo custodiaban 50 señoritas de blanco con espadas al hombro. Una demostración de poder y lealtad absoluta a España. Pero aquí viene el giro increíble. Apenas 2 años después, en 1810, estalla la independencia. Y el mismo Marcos Escobedo se une a la causa de Hidalgo. El que organizó la mega fiesta para el rey, un cambio radical. Y su ingenio en la guerra queda plasmado en una anécdota que es de lo mejor del documento. La del cañón de Mezquite es mi parte favorita, la verdad. Es increíble. En 1811, enfrentando a realistas que sí tenían artillería, los insurgentes de Escobedo fabrican su propio cañón. Ahuecan un tronco de mezquite Lo refuerzan con cinchos de cuero y cordeles. y lo montan en las ruedas de una carreta y logran dispararlo. Y no una, sino 4 veces. Con esas 4 descargas hicieron retroceder al enemigo antes de que el cañón reventara al 5º intento. Es una locura. Pero más allá de la anécdota, este cañón es un símbolo perfecto de la insurgencia. No era una guerra de ejércitos iguales, era una guerra de ingenio contra recursos, de improvisación contra armamento formal. Es una perspectiva muy potente. Pero el siglo no fue solo la independencia, ¿verdad? Para nada. La crónica sigue. En 1833, una epidemia de cólera morbo azota el lugar. La caligrafía del autor casi parece temblar ahí. Fue tan devastadora que no había tumbas suficientes, habrían zanjas comunes. ¡Qué horror! El propio héroe, Marcos Escobedo, murió por esta enfermedad. También hay cambios políticos importantes. En 1824, Colotlán es nombrado el 8º cantón de Jalisco. La modernidad administrativa. El gobernador se convierte en jefe político, los justicias en alcaldes. Otro hito es en 1851, el reparto de las tierras de comunidad a los indígenas. Un cambio fundamental en la tenencia de la tierra. Y la modernidad tecnológica llega en 1869 con el telégrafo. Conectó a Colotlán con el resto del país. Y no deja fuera los fenómenos naturales. En 1815, una lluvia de exhalaciones, que hoy diríamos que es una lluvia de meteoros. Que les causó un espanto terrible, dice. Y en 1853, una aurora boreal. Imagínate ver eso en esas latitudes. Debió parecerles el fin del mundo. Es una crónica que lo abarca todo. Guerra, enfermedad, política, tecnología y el cosmos. Todo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al final, tenemos una sola hoja de papel, escrita con el arte de un pintor, que nos permite viajar por los siglos. No es solo una lista de fechas. Para nada. Es un testimonio de la fe, la violencia, las celebraciones, las tragedias, todo lo que forjó la identidad de esta comunidad. Y ahí está el poder de la microhistoria. La historia de Colotlán, con esa mezcla única de culturas, tlaxcalteca, chichimeca, española, funciona como un microcosmos de la historia de México. Es la historia nacional contada desde una plaza. Las mismas tensiones, las mismas estrategias, las vemos reflejadas ahí, con nombre y apellido. Y la forma en que este documento sobrevivió, eso nos deja con una última reflexión, ¿no crees? Totalmente. Este tesoro sobrevivió porque una maestra de primaria, la señorita Guadalupe Díaz Rodríguez, lo cuidó con celo. Y se lo regaló a un alumno. Se lo regaló a un alumno alrededor de 1950 porque entendió su valor. Lo que nos hace pensar en cuántas otras historias, cuántos otros apuntes como estos podrían estar guardados en un baúl, en el archivo de un pueblito. O en la memoria de una familia. Exacto, esperando que alguien los lea para reescribir lo que creemos saber sobre nuestro propio origen.